gracias a la comisión por habernos invitado a hacer esta presentación. En realidad la presentación la debería hacer María José Martínez, que es especialista en plaguicidas. ¿Sí? ¿Ahí se escucha? Bueno, lamentablemente yo, aparte de ser bastante más feo que María José, trabajo en micotoxinas. Así que bueno, va a ser un poquito continuar lo de micotoxinas, y para la discusión final hay algunos de los integrantes del proyecto que si quieren participar por algún tema que podamos discutir mejor. Bueno, de todos los contaminantes que trabajamos en nuestro proyecto, yo me voy a referir solamente a la contaminación con fitosanitarios y micotoxinas, que son nuestra temática, aclarando que hay otros tipos de contaminación. Es importante debido a la exposición de la población, ya algo habló Ana, pero tenemos que pensar que el alimento arranca a través del grano. O sea, esta es la primera etapa del alimento. Si lo tenemos contaminado en este estadio, la contaminación va a pasar a los estadios siguientes, que van a consumo humano o animal. Bueno, también es importante respecto a cómo afecta la productividad, ya sea el rendimiento de los cultivos a través de los hongos o el valor del producto. Hay un costo de la contaminación, ya sea en salud o las tecnologías que debemos utilizar para manejar la contaminación, mezclas de partidas, etc. Y bueno, todo esto hace que los límites tengan a nivel nacional e internacional una tendencia decreciente. Entonces, teniendo en cuenta que hay bloques de países que son importadores y otros que son exportadores, la tendencia es a fijar marcos diferentes. Normalmente los países exportadores tienen marcos más flexibles que los países importadores. Por lo tanto, vamos a tener un doble nivel, y bueno, ya sabemos qué va a pasar con las partidas y dónde van a quedar las partidas más contaminadas, ya que todo se consume. Y bueno, el nivel de la información de la comunidad, pensamos que es un tema muy importante. Tenemos que lograr un mayor nivel de información sin llevar a generar alarma, pero la gente debe saber qué es lo que está consumiendo. En el INTA hemos desarrollado paquetes tecnológicos y estamos desarrollando paquetes nuevos que hasta cierto punto están difundidos, pero hay limitantes para la adopción de tal tecnología. Y yo creo que estas limitantes hay que ponerlas en el marco de nuestra regulación. Es decir, nosotros tenemos nuestro marco regulatorio. Si yo dijera, no se puede comercializar más de este nivel, de este tóxico, enseguida se adopta la tecnología. En nuestro marco, lo que tenemos que generar es datos de impacto para que se perciba la importancia de la contaminación. Y en eso estamos trabajando en nuestro proyecto. Es decir, generar este tipo de datos de impacto para llegar a un nivel de conocimiento que nos permita generar criterios y tomar decisiones. Yo siempre el ejemplo que doy, yo soy especialista en maíz y trabajo en cultivares, ¿no? Entonces recomiendo usar ciertos cultivares a los productores que tienen explotaciones porcinas, y bueno, por ahí no adoptan la tecnología, pero claro, el hombre tiene que elegir entre varios criterios, entre ellos el precio de la semilla, cuánta energía le aporta a la producción, etc. Y si yo no le puedo decir cuál es el impacto económico de usar un maíz menos contaminado, no va a adoptar la tecnología. Tenemos que generar esa serie de datos. Bueno, tenemos un equipo de trabajo a través de todo el país, muy rápidamente. Acá los puntos azules corresponden a nuestro propio grupo de inocuidad, pero ahí tenemos puntos amarillos, que son los del equipo de post cosecha, que están fuertemente interrelacionados, y los puntos rosas, que son los de manejo integrado de plagas y enfermedades. De modo que podemos abarcar la problemática de la siembra hasta la cosecha junto con las universidades. Y últimamente estamos actuando con el INTI y con el SENASA para favorecer el desarrollo de marcos regulatorios más adecuados o normativos. Bueno, cuando hablamos de agregar valor a los granos, tenemos que pensar en granos que no están contaminados. Acá hay casos emblemáticos. Es decir, si queremos grano de girasol y queremos desarrollar aceite, tenemos que tener bajo nivel de insecticida, porque hay contaminación de insecticida en el aceite de girasol. Lo mismo con las micotoxinas del trigo que pasan al pan, o las micotoxinas del maíz, que además de pasar a algunos alimentos, pasan al balanceado. Y esto va a las raciones, ¿no? Y bueno, también tenemos micotoxinas o insecticidas del maíz que pasan a la carne o la leche. Perdón. Ahí se escucha mejor. Bueno, entonces acá se ve, estos son datos de nuestro proyecto. Fíjense que en el área de Rafaela
hay un 4% de las muestras de leche contaminadas con aflatoxina M1 o con algunos insecticidas. Bueno, entonces el concepto es el grano es un alimento y para agregar valor al grano necesitamos un nivel de inocuidad adecuado. Bueno, vamos a entrar específicamente a lo de micotoxinas. Acá se ve un mapa a nivel global en los que se muestran las micotoxinas de las que se hablaron. Bueno, son importantes, la frecuencia va a depender del ambiente, pero es un problema a nivel global. ¿Cuál es el impacto económico? Este es un trabajo de la bibliografía, pero la FAO estima aproximadamente 25% de los cultivos afectados con 1 billón de toneladas métricas de pérdidas, debido a estos factores que se ven acá. Estos cálculos son para Norteamérica. En Estados Unidos, sin considerar los gastos de salud, las estimaciones andan entre 500 y 1.500 millones de dólares por año. Y tomando Estados Unidos y Canadá, tenemos pérdida de 5.000 millones por año. En los países en desarrollo la información es escasa, pero se presupone que puede ser mayor el impacto, debido a que los niveles de contaminación pueden ser mayores, sobre todo para algunas toxinas como son las aflatoxinas. Entonces vean este caso que es de Indonesia, Filipinas y Tailandia. Se estiman 900 millones de dólares para aflatoxinas, pero 500 millones son para salud. O sea, vemos la importancia de intervenir inmediatamente o continuar interviniendo en estas temáticas. Bueno, ¿qué pasa en Argentina? Esos son los datos que estamos generando de nuestro proyecto. Esto es una muestra de este año de maíz, que si ustedes cuentan la cantidad de grano, tiene 3% de la espiga afectada. Cuando tenemos un estudiante trabajando en el tema, para un nivel de 3%, la disminución del rendimiento es de 4,5%. Así, fíjense que no es lineal, no se pierde solo lo que uno ve, porque Fusarium también obstruye los vasos, produce giberelina, etcétera, que producen brotado. La pérdida es mayor a lo que uno ve. Entonces, considerando una producción nacional de 25 millones de toneladas, tenemos una pérdida de 1,3 millones de toneladas, que es mucho dinero. Y digamos, ahora considerando que se está estableciendo mucho maíz de siembra tardía, que está bastante afectado por hongos, hablar de un 3% no sería demasiado lejos de la realidad, ¿no? Bueno, también tenemos que calcular las pérdidas por las micotoxinas. Yo creo que, bueno, existen límites a nivel internacional de todo tipo, pero a nosotros nos conviene utilizar este tipo de límites hecho por un país exportador como Estados Unidos, es de la Federación de Administración de Drogas y Alimentos, y que están hechos en base mayormente a criterios biológicos y no comerciales. Entonces acá vemos bien claramente que, espero no apretar mal, que el límite para equinos es 5 partes por millón, para pollos parrilleros es 100, y en el caso de cerdo estamos hablando de 20 partes por millón. Entonces, fíjense lo que pasa en el campo. Estos son experimentos hechos durante 3 años con 3 híbridos. Sobre las X se ve el nivel de severidad de síntomas de 0 a 18% y se ve cómo acumulan micotoxinas. Es bien claro que la acumulación depende del híbrido, de la resistencia genética y también del ambiente. Entonces, si uno toma esa serie de datos si computa la regresión en forma conjunta, bueno, se puede ver esta pendiente de regresión, 8.7 más menos 3.2 partes por millón. Eso es lo que incrementa la severidad la cantidad de fumonicinas en base a la severidad de síntomas, en forma porcentual, de datos que tenemos de Pergamino. Bueno, obviamente acá se ve un nivel de dispersión bastante importante, o sea que esta recta podría ir por acá o podría ir por acá, y eso es básicamente manejo. O sea, lo que quiero poner en punto acá es, las pérdidas son importantes y el manejo existe, está disponible, en este caso es cultivares. Nosotros con cultivares podemos manejar la enfermedad. Bueno, entonces, volviendo a nuestra muestra de 3% de la espiga afectada, nosotros estimamos que debería tener 26 partes por millón más menos 9. Entonces, si ese maíz que vimos va a cerdos, al menos deberíamos hacer el análisis, porque es muy probable que estemos introduciendo a nuestra explotación un maíz contaminado. Bueno, y de hecho esta es una encuesta hecha por la Universidad Nacional de Rosario, en la que se ve claramente que el maíz argentino está produciendo efectos sobre la producción porcina. Bueno, rápidamente, este es lo que pasa en la industria. Tenemos un fermentador para producir etanol en Pergamino. No es lo mismo introducir un grano contaminado que uno no contaminado. Acá vemos un híbrido susceptible que entró con 5 partes por millón y otro resistente con 2 partes por millón. Fíjese que el
susceptible llega casi a 50, mientras que el resistente queda en 10 partes por millón. De modo que esto generalmente se dedica a rumiantes, tenemos una luz verde con estos materiales, amarilla para feedlot, y no lo podemos usar en el caso de reproductores. Bueno, entonces, para micotoxinas tenemos puntos críticos de contaminación. La contaminación va a ocurrir a todo lo largo de la cadena, como bien se explicó, siempre y cuando se den las condiciones. Y repito que tenemos tecnología para que esas condiciones no se den. Para el caso de silo bolsa, también se mencionó antes, tenemos que controlar qué es lo que ingresa al silo y qué es y cómo mantener los niveles o bajar los niveles de contaminación. Entonces, tenemos diferentes prácticas para aplicar, que las podemos dividir en pre-cosecha y en post-cosecha, quedando los procesos industriales fuera del alcance de esta presentación. Pero bueno, en pre-cosecha, fíjense, este es un dato de resistencia genética en maíz. Acá, estas barras grises... Me equivoqué. Acá las barras grises corresponden a un híbrido resistente y las azules a un híbrido susceptible, y lo que se ve es acumulación de fumonicinas. Pero fíjense que las contrapartes normal versus BT, el BT siempre tiene menos micotoxinas, básicamente por este tipo de efectos, ¿no? O sea, a través de los lepidópteros ingresan las micotoxinas. O sea, tenemos resistencia genética disponible que hay que utilizarla. Fíjense, esto es para dioxinivalenol, son experimentos inoculados. Acá se ve el híbrido más resistente y el más susceptible, y acá está el nivel recomendado por la FDA. Bueno, obviamente, a pesar de que inoculamos, con el material resistente tenemos una luz verde o amarilla para cerdos, y este material no debería ser usado en la producción. Lo mismo pasa para trigo. Acá se ve claramente la distribución de frecuencias, no hay tan buen nivel de resistencia, pero este tipo de materiales altamente susceptibles no deberían ser usados porque esto va para alimentación humana, y en años de epifitia severa vamos a tener contaminación. Bueno, también tenemos en trigo, tenemos otra posibilidad, que es utilizar fungicidas. La aplicación de fungicidas se puede eficientizar en la medida que usemos este tipo de información de pronósticos. Son los pronósticos que emite el Instituto de Tecnología de Clima y Agua en base a la ocurrencia de eventos infectivos. Entonces, acá vemos que la zona de Entre Ríos tiene una región en rojo y hay que hacer aplicación de tratamientos con fungicidas lo antes posible. Estos son datos viejos, pero si vemos la de este año, esto es del 8 de octubre, vemos que hay una zona caliente ahí de nuevo en Entre Ríos y en parte de Santa Fe. Entonces, los fungicidas en trigo controlan una buena parte de la fusariosis. En maíz los fungicidas no funcionan tan bien, pero también tenemos sistemas de pronósticos. Fíjense, ahí se ve a la izquierda en siembra temprana y a la derecha en siembra tardía. Bueno, si bien no podemos aplicar fungicidas, pero podemos usar esta información para darle destino a la producción. Es decir, si vamos a cosechar de maíces de zonas que vienen de zonas en rojo, debemos tener más cuidado. Bueno, la velocidad, la cosecha, acá se ve la acumulación de fumonicinas, es la línea negra. Fíjense que comienza en la madurez fisiológica y se estabiliza hasta llegar a un 24%. Es decir, es muy poco lo que podemos hacer adelantando la cosecha para fumonicinas. Ahora, en la medida que siga el cultivo, acá vamos a tener el efecto del tiempo sobre la producción de otras toxinas que probablemente proliferen, como son las aflatoxinas. Es decir, no dejar demasiado tiempo el maíz en el campo. Y bueno, para post cosecha, específicamente para silo bolsa, yo creo que ya se habló demasiado sobre esto, pero bueno, obviamente la humedad y la temperatura son factores predisponentes, y bueno, no voy a agregar más sobre esto, pero ya se dijo anteriormente. En las zonas de microflora, creo que este es un tema muy importante. Hay que hacer muy bien el silo bolsa con buenas prácticas, porque en estas regiones, si ingresa agua, se van a producir cantidades muy altas de micotoxinas que van a aumentar la contaminación en todo el silo bolsa. La integridad física de los granos, estos son datos de experimentos hechos simulando un almacenamiento deficiente, y se puede ver que la acumulación de fumonicinas en un material resistente, en otro resistente y en uno susceptible es diferente. Pero cuando se rompe el pericarpio de alguna manera, esta resistencia desaparece. Entonces, la integridad física de los granos es muy importante.
Bueno, esto ya se conoce, o sea, cuanto más grueso es el pericarpio, es más fácil, más resistente es el material. Bueno, la composición del sustrato, los nutrientes minerales, acá se ve, creo que algo mostró Ana, no se colonizan igual todos los cultivos. La soja es mucho menos susceptible a Aspergillus que lo que es el arroz. La pregunta es qué pasa en los cultivos, qué pasa con la variabilidad intraespecífica, y algo se comentó por allá, que los maíces dentados pueden ser más susceptibles. Yo creo que hay maíces dentados muy resistentes y hay flit muy susceptibles. Y lo que generalmente vemos es este tipo de respuesta. Acá se ve un material susceptible y uno resistente. Cómo crece la enfermedad en el grano. Y bueno, pero lo que nosotros vemos es que hay también diferencias en estigmas, o sea, el material resistente manifiesta resistencia en estigma y también la manifiesta en grano. Ahí en grano va a estar produciendo compuestos volátiles, la concentración de fenólico en el pericarpio es importante. A mí me da la impresión de que no es lo mismo guardar cualquier maíz, y creo que tenemos que generar más datos sobre esta temática. Acá se ve, bueno, cómo el nivel de degradación de un material susceptible versus uno resistente. Esto está inoculado con 2 millones de esporas, pero fíjense que los gránulos de almidón están intactos. Bueno, y obviamente el potencial óxido-reducción, ¿no? Este es un tema clave para silobolsa, es una gran ventaja del silobolsa que lo podemos manejar reduciendo la cantidad de oxígeno y con eso o sea, no se matan los hongos, pero sí se va a reducir la proliferación. Bueno, entonces, redondeando para el tema del sinobolsa, yo no soy un experto en el tema, pero bueno, nosotros producimos este tipo de folletines y demás para difundir información. Y lo que quiero destacar es que el silobolsa tiene una gran ventaja sobre la trazabilidad. Es decir, si yo tengo un maíz contaminado o un trigo contaminado, lo puedo poner en esta franja y después manejarlo mejor. Puedo hacer diluciones, pero sé dónde está el maíz o el grano contaminado. Bueno, las ventajas de las atmósferas controladas. Bueno, una ventaja del silobolsa es que se puede guardar el grano no tan seco, pero la recomendación es guardarlo lo más seco posible. Y bueno, ya dije de cuidar las áreas de microflora, eso es todo buenas prácticas de confección del silobolsa. Respecto a la parte de contaminación con plaguicidas, estas son las estimaciones a nivel mundial. Hay 2 millones de personas que están expuestas y están afectadas por plaguicidas. 3/4 de esa cifra pertenece a los países en desarrollo que utilizan justamente la menor cantidad de plaguicidas. Bueno, creo que todos conocemos los distintos niveles de toxicidad, banda roja, amarilla, azul o verde. Para poscosecha tenemos todas las opciones, por supuesto usar la menos tóxica dentro de lo que se pueda. Y acá hay algo que es muy importante, que es el marco regulatorio. El marco regulatorio depende, o sea, generalmente hay una referencia que es el Códex. El Códex, a través de un comité de expertos, y en base a la toxicidad, en base a las prácticas agronómicas que se pueden aplicar, genera una información de un límite recomendado. Pero después cada país usa el que más le conviene. El caso emblemático es el DDBP en granos almacenados. Fíjense que tenemos 0,01 ppm para la Unión Europea y 5 partes por millón para el Códex o para el SENASA de Argentina. Y lo que nos está causando problemas importantes en la comercialización. Bueno, hay que aclarar que la Unión Europea además produce sistemas de alerta rápido, es decir, que si entra por alguna región un grano contaminado, rápidamente se va a enterar el resto de los países y vamos a tener problemas en ingresar ahí. Bueno, esto se transmite también al aceite, en el caso de girasol. Fíjense, la concentración de diclorbos, de acuerdo a la legislación europea, no debe ser superior a 20 ppb, mientras que la referencia argentina de SENASA es de 2000 ppb. Y obviamente lo que se encuentra es bastante más que eso. Entonces, para este caso específico de producción de aceite de girasol, nosotros tenemos competidores a nivel mundial. La Argentina produce 10% del aceite de girasol a nivel mundial y en el caso de Ucrania tenemos 26% y la Federación Rusa 24%. Si Argentina quiere exportar aceite de girasol a esos destinos que están mucho más cerca de Europa, que es el sector que paga los mejores precios, necesitamos maíz que no tenga DDBP. Necesitamos un nivel de inocuidad adecuado a estas exigencias. Uno de los problemas por qué tenemos niveles de contaminación es porque nuestra legislación prohíbe la comercialización de granos con insectos vivos. Eso significa que el responsable de
de eliminar esos insectos y pagar los gastos que ocasionen, es el que está transportando la mercadería. Entonces, para asegurarse, muchas veces se aplican dosis necesarias o tratamientos que me permitan a mí eliminar esos insectos, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, acá hay que tener muy en cuenta la trazabilidad, hay que pensar a quién le vamos a vender el maíz, el grano, se nota que soy maicero, y aplicar las buenas prácticas, ¿no? O sea, acá voy a presentar algunos resultados de nuestro trabajo, es la tesis de Julieta Estrada. Básicamente lo que se hizo es simular el almacenamiento, se aplicaron distintos insecticidas y después se vio la tasa de disipación. Y se simularon algunas malas prácticas, no necesariamente malas prácticas, pero aplicaciones repetidas de algunos productos. Por ejemplo, se aplicaron productos a los 60 días y a los 90, y 30 días más tarde de la aplicación se volvió a medir la concentración del plaguicida. Este es el resultado para pirimifosmetil. Fíjense, las 3 líneas corresponden a los límites del SENASA, del Codex y de la Unión Europea. Acá se aplicó el producto al día 0. Fíjense qué rápido que baja la concentración, de modo que no tendríamos ningún problema para comercializar ese material. Ahora, cuando se hacen aplicaciones repetidas, fíjense que la aplicación hecha a los 60 días deja residuos por encima de los límites, y la de los 90 días también. O sea que hay que tener mucho cuidado con este tema, ¿no? O sea, a veces es necesario aplicar de nuevo, pero hay que estar seguro que es necesario aplicar. Y de nuevo el tema de la trazabilidad. Si uno recibe un grano, debería saber con qué fue tratado para no repetir el tratamiento. Y es el otro ejemplo para diclorboso, DDBP. Entonces, acá tenemos los límites del Codex, del SENASA, y en el caso de la Unión Europea es 0, ¿no? El límite de detección. Entonces, fíjense que la degradación funciona muy bien y vamos a estar por debajo de los límites del Codex y del SENASA, pero no vamos a estar por debajo de los límites de la Unión Europea. O sea que para destinos de ese tipo estamos muy limitados respecto a la aplicación de este tipo de productos. Bueno, lo mismo pasa con las aplicaciones repetidas. Bueno, redondeando entonces la parte de plaguicidas obviamente ya se habló bastante de atmósferas controladas. La aplicación de dióxido de carbono puede matar a los insectos. Es una ventaja del silo bolsa realmente importante, ¿no? La aplicación de insecticidas fumigantes, o sea, un fumigante tipo fosfina, es muy fácil de manejar en el silo bolsa y complicado en otros tipos de almacenamiento. También tenemos una menor manipulación del grano, o sea, uno como productor tiene la ventaja, o como acopiador también, del campo llevar directamente al almacenamiento, evitando traspasos por otros medios o manipulación del grano que puede aumentar la contaminación. Tenemos menor cantidad de insectos al inicio del almacenamiento porque la bolsa viene libre de insectos. Una vez cerrado el silo, ya no tenemos posibilidad de ingresos de insectos. Bueno, la temperatura es muy importante, no es lo mismo, yo creo que voy a decir cosas demasiado obvias, ¿no? Pero en regiones como esta, como la región de Balcarce, que la temperatura del invierno es baja, entonces vamos a guardar cereales de verano o oleaginosas de verano, con posibilidad de que los insectos mueran debido a la baja temperatura. No es lo mismo para el caso del trigo. Y bueno, de nuevo recalco el tema de la trazabilidad y lo que se comentó antes, para mantener los niveles de contaminación bajos. O sea, acá puse un ejemplo de la cadena de valor de maíz, mi cultivo. Bueno, yo creo que nosotros desde el Estado, como el sector privado, tenemos que trabajar en conjunto. En este momento la Bolsa de Cereales está tomando iniciativas para la aplicación de buenas prácticas. Estamos trabajando con SENASA también, pero evidentemente hay sectores más perjudicados, ¿no? La gente que produce alimentos balanceados va a estar recibiendo todos los residuos de la producción de la molienda húmeda, molienda seca. El productor en la chacra debería tener conocimiento de esta información para aplicar prácticas de manejo. Bueno, esto creo que es una práctica de extensión y desarrollo de tecnología que tenemos que encarar entre todos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos. Tenemos tiempo para preguntas.
Queremos agradecer a los expositores. Tenemos una charlita más, pero quería que le hiciéramos entrega de los certificados. Si quedó alguna pregunta para el resto de los expositores y queremos aprovechar. Daniel, yo sé que vos trabajás hace muchos años en fumonicinas y entonces y en maíz. Entonces, como estamos en silo bolsa, me gustaría concretamente vos qué ves entre la relación, sobre todo con lo que nosotros vemos, que puede aumentar o bajar, y siguiendo un poco la pregunta del señor, ¿vos qué ves en el almacenamiento y las fumonicinas? ¿No hay una relación importante? Vos rescataste el cultivar, yo coincido que el cultivar es fundamental, el cultivar o el híbrido, no sé cómo lo llaman. Me gustaría que dijeras, a ver, ¿cuál es tu opinión, porque hace muchos años que trabajas en fumo, con respecto a las fumonicinas y el almacenamiento? Yo creo que las fumonicinas son muy estables y va a ser muy difícil bajarlas, ¿no? Probablemente tengamos alguna tendencia decreciente o que la podamos modificar, pero bueno, yo creo que es muy difícil dar una respuesta cuando no sabemos cómo está hecho el silo bolsa. Para mí lo más importante es ese agujerito que tenía el silo bolsa y crear áreas de microflora, porque vos sabés que cuando entra un poquito de humedad, la concentración puede llegar hasta miles de partes por millón. Entonces después cuando querramos hablar de trabajar con decenas de partes por millón, si eso se mezcla todo, va a aumentar el nivel de contaminación. Yo me preocuparía más que todo en la aplicación de buenas prácticas de confección del silo bolsa y no deberíamos tener problemas con fumonicidas. Muy bueno el trabajo. Acá estoy, Daniel. Acá, ¿cómo te va? ¿Qué decir? Muy buen trabajo. No, dijiste algo muy importante con respecto a los cultivares. Y ya que estás en Pergamino ahí con toda la gente, sería bueno que en la recomendación de cultivares haya algo adicional en cuanto a la mayor resistencia de estos cultivares al ataque de hongos y posteriormente formación de micotoxinas, ¿no? Porque cada vez más los granos hoy en día están utilizando para alimentar pollos o cerdo, todo lo demás. Entonces el equipo de Yeravide y compañía habría que decirle que ya puede empezar o digamos a recomendar a las empresas que venden granos, que venden semillas, ya la tolerancia o la mayor susceptibilidad a estos hongos, ¿no? Sería un tema que ayudaría bastante, ¿no? Sobre todo por aquella gente que va a alimentar cerdos o pollos, que son los más susceptibles, ¿no? Sí, Cristiano, así es. Pero yo me digo, bueno, están casi todos los híbridos evaluados. En este momento debe haber como 100 híbridos que se inoculan con altas cantidades de esporas. Entonces vos decís, bueno, en una situación, una epifitia grave, con este híbrido la vas a llevar bien, no vas a tener problemas de contaminación serios. Entonces cuando vos vas a ver hasta qué punto se adopta la tecnología, y ves que el nivel de adopción es bajo. Yo creo que además de generar la información de qué híbrido es resistente, tenemos que decirle al productor, mirá, esto es importante y vas a perder tanto. Si no, va a ser muy difícil lograr niveles de adopción adecuados. Sí, porque hay muchos ya criadores de cerdo muy adelantados que están siendo muy estrictos en eso, ¿no? Y de pollo ni hablar. Entonces ayudarle un poco al productor yo creo que es importante. Agrega mucho, yo creo que la base de todo esto es el mejoramiento genético, no me queda ninguna duda, ¿no? Porque después el manejo es muy difícil manejarlo cuando ya tenés el problema. Sí, los datos están online, así que se pueden sacar de ahí de la página de INTA, ¿no? De la resistencia, de maíz, en trigo, al igual que los datos del sistema de pronóstico, uno los puede obtener online y saber cómo va a estar la contaminación este año. Tenemos una pregunta más aquí. Sí. Primero, ¿está relacionado la resistencia a la acumulación de fumonicinas con el rendimiento del híbrido? Sería mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es si la resistencia que ven a campo también es resistencia en el almacenamiento.
La pregunta de uno sí es así, o sea, vos vas a tener, si te pones en las X la resistencia y en las Y el rendimiento sin hongos, es decir, bueno, pues sabés que no pueden haber ambientes sin hongos, pero con muy baja presión de la enfermedad la correlación es cero. Es decir, que vas a encontrar híbridos de alto potencial de rendimiento y muy resistentes, y de alto potencial de rendimiento y susceptibles, que son los que desaparecen rápido del mercado. Y respecto a la otra pregunta, ¿te referiste a...? Si la resistencia que se ve en el campo es también la misma resistencia que se ve en el almacenamiento del híbrido. Yo creo que eso tenemos que estudiarlo un poquito más, pero yo creo que sí. Tenemos mucho trabajo sobre compuestos volátiles del grano. Hay compuestos, por ejemplo, los materiales resistentes producen benzotiofeno que tiene un efecto fungicida. Y eso no lo medimos en el grano en desarrollo, lo medimos en el grano maduro. Y uno puede ver que cuando expone al hongo, a ese volátil en experimentos in vitro, que se hacen en condiciones similares al almacenamiento, el hongo se frena y en algunos casos hasta se promueve. Yo creo que en este momento no estamos en condiciones de decirle al productor, con este híbrido vas a tener menor cantidad de problemas, pero creo que es una línea de investigación que puede llegar a tener resultados, ¿no? ¿Alguna consulta más? Bueno, agradecemos entonces a todos los expositores.